Aleluya. Así que invitamos a esta predicadora, en el nombre poderoso del Señor, para que nos ministre. Buenos días, y a los que están en casita, buenos días. Los niños pueden subir a su enseñanza. Amén. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, por la palabra, Padre. ¿Cuántos vienen con gozo? Es natural congregarnos, porque los hijos de Dios nos congregamos. Di conmigo, la vida está en el cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos una cabeza. Ya no estamos sin cabeza y ya no estamos sin cuerpo, un cuerpo espiritual. Y como miembros del cuerpo de Cristo, la vida está en el cuerpo. Por eso es que nos congregamos. Hay mucha gente que no entiende por qué congregarnos, porque cuando nos congregamos se reúne el cuerpo de Cristo. Ahí está la vida. ¿Cuántos recibieron esa impartición de vida por los pastores? Amén. Tuvimos un testimonio tremendo que nos anima a que Cristo se ha formado en nosotros. Cuando yo veía a los pastores, a la pastora, pues hacía 8 días apenas habían enterrado a su hijo, y lo que yo podía ver en ella y en el pastor era la vida del hijo en ellos. Por eso era que ellos estaban acá. La pastora me decía, no estamos aquí en nosotros mismos, estamos aquí en Él, y porque en Él nos movemos, y realmente Él es el que nos fortalece, y es la manifestación de Él por medio de nosotros. Yo siempre supe que nosotros en determinado momento como iglesia íbamos a ser conectados con el cuerpo, aunque ya estamos conectados, porque todos nosotros estamos conectados al cuerpo, el cuerpo de Cristo en toda la tierra, pero en determinado momento Dios nos iba a presentar con algo que iba a ser muy importante para nosotros, para el ministerio, y estamos contentos porque esto ya viene hace como 1 año y medio más o menos. Esto no es de ahora. Ver aquí al pastor William y nosotros haber asistido al congreso que asistimos el fin de semana pasado, eso fue un proceso como de 1 año y medio en que el Señor nos vino hablando, guiando por un lado al pastor, por el otro lado conmigo. Nos conectamos a una red apostólica. No es el apostolado donde dicen yo soy superior a ustedes, que es lo que en realidad se ha manifestado mucho, ¿no? Son los ministerios que nos ayudamos mutuamente, que mutuamente nos ayudamos para que la iglesia sea edificada. Amén. Entonces, esto vino hace como 1 año y medio que el Señor venía hablándonos, y hasta que en realidad pues se manifestó de una manera maravillosa. Estuvimos en el congreso CAM, Congreso de Avance Ministerial, estuvimos la semana pasada, estuvimos jueves, viernes y sábado, fueron 3 días, ahí estaba el pastor William. Nosotros ingresamos con Giancarlos a Rema University, que es de ese ministerio, para que ustedes sepan por dónde es que vamos. Y el Señor nos hizo conocer, porque insisto, el cuerpo de Cristo está todo conectado. ¿Cuántos tienen todo su cuerpo conectado por dentro? ¿Cierto que sí? Todo está conectado, y nos falla algo, falla el sistema neurológico y comienza a fallar el sistema renal y el sistema, porque el cuerpo está todo conectado y la vida está en el cuerpo. Diga, la vida está en el cuerpo. Y tenemos que orar mucho para que en realidad la iglesia reciba la luz que debe recibir con respecto a lo que es el cuerpo de Cristo.
porque la vida está en el cuerpo, por eso nos congregamos, por eso no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En realidad no hay ningún cristiano, ningún hijo de Dios que no congregándose, no formando parte de lo que es la iglesia local, realmente pueda decir: yo estoy lleno de la vida de Cristo, porque la vida está en el cuerpo. Y los domingos nos congregamos precisamente por eso, porque la vida está en el cuerpo, porque entendemos que la vida está en el cuerpo. Y en el cuerpo están los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros. Son 5 ministerios precisamente para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Así que estamos contentos y el 3 de noviembre vamos a tener un retiro espiritual. Esperamos que todos vayan el 3 de noviembre, todo el que quiera ir. Y ese día va a ser un día especial, vamos a tener con ellos también un evento en Cota. Y bueno, vayan ahorrando, pues vamos a mirar qué nos vale, pero no es mucho. Yo digo que máximo unos 60,000 pesos, pero es un día especial para crecer. Esos son CAM, son seminarios de, se me olvidó el nombre. ¿Tú te acuerdas, Ian? SEM, ¿no te acuerdas? Te tienes que acordar. Cuando a la pastora se le olvide, tú te acuerdas. Sí, pero son SEM, seminarios, bueno, y vamos a estar con ellos también, porque en el cuerpo está la vida. Y todos los miembros nos ayudamos mutuamente. Y así es como la iglesia va creciendo y así es como la iglesia va siendo edificada. Así que todo el que, pues yo ya hice una encuesta por pastores y la mayoría ya respondieron, pero si alguno de los que está aquí se está enterando hasta ahora, entonces me comenta, me cuenta. Bueno, vuelvo a decir, la vida está en el cuerpo. La vida está en el cuerpo, duro que se le oiga. Amén, dígalo repetidamente, yo ahora lo estoy diciendo mucho. Toda la semana me la pasé diciendo gracias Padre, porque la vida está en el cuerpo, la vida está en el cuerpo y eso nos anima realmente a congregarnos, porque la vida está en el cuerpo y porque los domingos o los lunes o los martes o los miércoles o cualquier día el cuerpo de Cristo se reúne como familia de Dios, aleluya, y ahí está la vida. Yo titulé hoy mi enseñanza, yo tenía hoy precisamente la enseñanza de la vida está en el cuerpo, pero sentía un énfasis fuerte del Espíritu Santo con esta enseñanza que voy a llevar hoy, porque nosotros dijimos, el Espíritu Santo dijo 20:25, yo soy rama fructífera, yo soy rama que fructifica, amén. ¿Cuántos tienen presente este norte que el Señor nos dio? Y hemos estado hablando del fruto del Espíritu en mí, del fruto del Espíritu en mí, y hemos estado hablando mucho de fruto espiritual. Así que aquí vamos a entrelazar algo hoy. Yo titulé la enseñanza Acciones justas, 2 puntos, el reflejo de su carácter justo en mí. Yo quiero que tú lo digas conmigo, acciones justas, el reflejo de su carácter justo, ¿en quién? En mí, porque esto tiene que ver todo con Cristo en nosotros. Las acciones justas son las nuestras. Diga, esas son mis acciones. Cuando yo digo acciones justas y cuando yo digo el reflejo de su carácter justo en mí, estoy diciendo, mirando a Cristo, reflejamos a Cristo. Dilo conmigo, mirando a Cristo, reflejo a Cristo. Ahora, no es un mirar como cuando lo vieron, como cuando Jesús, como el Cristo de los evangelios, de los 4 evangelios. No es un mirar con mis ojos físicos. Pero si yo quiero ver a Cristo, entonces mire a su hermano y pregúntele, ¿qué tanto reflejas a Cristo? ¿Qué tanto tus acciones reflejan a Cristo? Amén.
¿Qué tanto tus acciones reflejan a Cristo? Cuando yo miraba a los pastores aquí hace 8 días, yo miraba a Cristo en ellos y sus acciones. Tremenda acción de venir a este lugar. Amén. A pesar de, vinieron a este lugar. A pesar de, vinieron a este lugar. Aleluya. Entonces veíamos a Cristo por medio de ellos. Así que mirando a Cristo, reflejamos a Cristo. Vamos a ir a Filipenses 1. Hay un énfasis porque la verdad yo esta enseñanza ya la había dado. ¿Cuántos recuerdan que esta enseñanza yo ya la había dado? Voy a decirle a usted qué día la di, el 9 de febrero del 2025. Había dado yo esta enseñanza y tenía otra, pero sentía que el Espíritu Santo me decía que no, que esta. Entonces, la voy a volver a repetir, pero de diferente manera. Aleluya, así es como se nos revela Cristo. Entonces, Filipenses 1, vamos a ir a Filipenses, el capítulo 1, el versículo, leamos desde el versículo 9, porque era algo que el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo o que el Espíritu Santo rogaba por medio de Pablo, amén, por la iglesia. Y son oraciones que el Espíritu Santo inspiró, son oraciones eternas, que es bueno que nosotros las estemos haciendo por nosotros, por la iglesia. Y el apóstol Pablo decía, y esto pido en oración. Miren lo que el apóstol pedía en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más, o sea, fruto del Espíritu en mí. Amén. Y él pedía que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Cuántos recuerdan el de menos a más? Amén. Es esto, de menos a más, por la fe, por la acción del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo pedía que el amor abundara aún más y más. Eso es para nosotros. ¿Qué debe abundar en nosotros cada día más? El amor, como fruto del Espíritu en mí, en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo. Versículo 11, que es en el que quiero hacer énfasis, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y declaramos 2025 año de frutos. Amén. Fruto. Yo soy rama que fructifica. Estamos hablando de fruto. El fruto del Espíritu es uno, pero también hay frutos de justicia. Entonces, dice, llenos de frutos de justicia. Y el apóstol Pablo pedía que esa iglesia que la iglesia fuera llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces vamos a mirar de qué se trata. Esos frutos de justicia, fíjate que está en plural. En la Biblia, una palabra, una letra que se le añada, toca mirar ya de qué está hablando. Una cosa es fruto del Espíritu, fruto sin la S, y otra cosa es frutos de justicia. Cuando el apóstol Pablo está hablando acá llenos de frutos de justicia, a lo que él se está refiriendo es a las acciones justas. ¿Acciones justas? ¿De quién? De los justos, de nosotros. Nosotros tenemos acciones ¿qué? Justas, por causa del justo en nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo llenos de frutos de justicia, lo que él está diciendo es llenos de actos justos, o llenos de acciones justas, o llenos de buenas acciones. Por eso son frutos de justicia. ¿De acuerdo? ¿Ya aprendieron Filipenses 1:11? Digan amén. Mire lo que dicen otras versiones. Pues ustedes presentarán una abundante cosecha
de buenas acciones, gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Y otra versión dice, por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Así que esos frutos de justicia, póngalo ahí en su Biblia, resáltelo, ponga una nota, si tiene su Biblia ahí en físico, póngale esos frutos de justicia. Son actos justos o acciones justas o buenas acciones. Esto tiene que ver con lo que yo hago, con mi hacer. Y luego dice que son por medio de Jesucristo. Vamos a ver qué es eso, por medio de Jesucristo. Y todo esto es para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué? Hazte esta pregunta. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Con qué fin Dios te salvó? ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Quién puede responder esa pregunta? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Para qué? Para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué más? El Señor, fíjate que tenemos que tener en claro que la salvación tiene un inicio, pero no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo es Él. Él nos salva para que nosotros demos mucho fruto y ese fruto glorifique su nombre. Qué triste cuando una persona a última hora, toda la vida se le predicó, como una señora que Alirio estuvo persiguiendo como 3 años y a última hora fue salva. Pero a los 2 días murió. Qué triste, porque ya no tuvo tiempo para que el Hijo, para que el Espíritu Santo diera fruto por medio de ella y ella hiciera buenas acciones. Qué triste. Pero por eso es que el Padre nos salva y nos da vida y nos da mucho tiempo. El tiempo es un recurso de Dios. Y el tiempo hay que aprovecharlo bien y lo tenemos que aprovechar para lo que Dios nos da, para que todos los días el Hijo se forme en nosotros, para que todos los días el carácter del Hijo se ha formado en nosotros y manifestemos las obras del Padre. Entonces, ¿qué quiere decir que son por medio de Jesucristo? Miren lo que dice otra versión, dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Entonces, hacemos énfasis en el carácter justo que Jesucristo produce en nuestras vidas. Diga, el Padre o el Espíritu Santo produce en mí el carácter justo del Hijo. Hay una acción del Espíritu Santo todos los días en mí. Todos los días el Espíritu Santo está reproduciendo el carácter justo del Hijo en mí. Todos los días el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, pero nosotros tenemos que alimentar esa vida y esa vida la alimentamos con la palabra. Sentándonos a la mesa a comer. ¿Cuántos se sientan todos los días a la mesa a comer? Todos los días. Espiritualmente nosotros también nos sentamos todos los días a la mesa del Señor a comer. Y es así como el Espíritu Santo, por medio de la palabra, por medio del mismo Jesucristo, va produciendo en nosotros. Y en este caso, ¿qué produce? Un carácter justo. Todos los días. Y si el Espíritu Santo reproduce en nosotros el carácter justo de Cristo, entonces, por eso la Escritura habla de las buenas acciones. Quiere decir que lo que yo soy por dentro, lo manifiesto por fuera. Y esto es lo que para el Padre tiene validez. Esto es lo que el Padre aprueba. Esto es lo que al Padre le agrada, que el Hijo se forme en nosotros. En este caso, estamos hablando del carácter justo del Padre por medio
de Jesucristo. Esta es la visión. Entonces, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Vamos a mirarlo desde la visión espiritual que el Señor nos dio. ¿Cuál es la visión? Mire, muchos tienen visión empresarial, visión de negocios, visión con respecto a su carrera. Pero la visión de Dios es una visión ¿qué? Espiritual. Y nosotros como iglesia tenemos una visión espiritual. Iglesia, por eso somos visión, vida y poder. Esto tiene sentido. Esto no es un nombre como quien puso cualquier nombre, sino un nombre que tiene el sentido de una visión espiritual, que es una visión de cuerpo. ¿Cuál es la visión espiritual de Dios para la iglesia? Ser como su Hijo. Dilo conmigo, ser como su Hijo. Y permanecer en Él y Él en nosotros, para hacer su voluntad. ¿Cuál es la visión? Ser y permanecer para hacer. Dilo conmigo, la visión es ser y permanecer para hacer. Usted no puede estar sin visión profética, porque sin visión profética el pueblo perecerá. Nosotros tenemos visión celestial y vamos haciendo morir todo lo que es visión terrenal, porque tenemos visión celestial. Entonces, ser como su Hijo quiere decir que el carácter justo, estoy hablando solamente del carácter justo, porque está el carácter santo. Amén. Está el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, el amor. Hoy voy a hablar del carácter justo del Hijo formándose en mí. Esto tiene que ver con el ser como su Hijo. Ese ser es lo que yo soy. Y yo soy lo que Dios dice que yo soy. Amén. Yo no soy otra cosa. Yo soy lo que el Padre dice que yo soy. Yo no soy lo que el mundo dice que yo soy. Mi identidad está en lo que el Padre dice que yo soy. Diga, yo soy justo. Yo soy justo. ¿Quiénes somos nosotros? Justos. Porque el Padre nos declaró justos. Justos. Nos puso en una relación correcta con Él. Nos perdonó. Nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó, nos sanó, nos declaró justos. Yo soy justo, pero el carácter justo del Hijo se debe ir formando en mí. Fíjate que el que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, y esa vida es una vida justa, y es la del Hijo en mí. Por eso Pablo dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y Cristo llegó a mi vida como semilla, y en esa semilla se me impartió la justicia de Dios. Se me impartió a un Dios cuyo carácter es ¿qué? Justo. En Dios no hay injusticia. ¿Cuántos podrían llegar a pensar que el hecho de que el hijo de los pastores haya muerto como murió? Una persona que no esté edificada en Cristo, que Cristo no esté edificada en esa vida, lo primero que va a decir, eso es injusto. Dios es un Dios injusto. Pero el que cuando Cristo se ha formado en nosotros, a pesar de, nosotros decimos Dios es un Dios justo. Y es el que sabe todas las cosas, pero en Él no hay injusticia.
¿Qué tal que en Dios hubiera injusticia? ¿Dónde estaríamos nosotros establecidos? ¿Cuál sería nuestro cimiento? No tendríamos cimiento. Y el cimiento de Dios es sólido y no se mueve, porque Dios, el Señor, no se mueve, sino que permanece para siempre. Y nosotros estamos establecidos sobre un cimiento sólido, y el cimiento sólido es que Dios es un Dios justo y que en Él no hay ¿qué? Injusticia. Y eso se va formando en nosotros. Ese es el carácter que el Espíritu Santo va formando en nosotros, el carácter del justo. Y cuando el carácter del justo se forma en nosotros, entonces nosotros hacemos acciones ¿qué? Justas. Todas nuestras acciones son rectas, todas nuestras acciones son justas, porque estamos reflejando lo que tenemos por dentro. ¿Y qué tenemos por dentro? Al justo. ¿Qué nos dio el Padre? Al justo. El Padre nos dio al justo. Y ese justo llegó a nosotros como semilla y va creciendo. Aleluya. Hasta que llega Él mismo a dar mucho fruto en nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Realmente esto es lo que nos da el sabor a esta vida que el Padre nos ha dado. Esto es esta es la sustancia en nosotros, ese Cristo. Entonces, lo que quiere decir Filipenses 1:11 es: si el Espíritu Santo está produciendo en nosotros el carácter justo del Hijo, mis acciones van a ser justas. Amén. Van a ser justas. Todas mis acciones son justas por causa del Espíritu Santo trabajando en mí. Aleluya. Reproduciendo el carácter justo de su Hijo. Por eso nuestras acciones ya son naturales, dar es natural. Y no es por obligación que damos, sino que damos por causa de lo que el Espíritu, de esa generosidad que el Espíritu Santo produce en nosotros. ¿Y dar es qué? Natural. Damos porque ya no es algo que es por obligación o por necesidad, como dice la palabra, sino porque ya son nuestras acciones por causa del Hijo en nosotros. Así que eso era lo que el apóstol Pablo oraba por la iglesia, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo, nosotros no podríamos estar llenos de frutos de justicia. Sin el Cristo en mí, nosotros no podríamos ser iglesia llena de frutos de justicia o de acciones justas, porque esto es por causa de Él. Comencemos. Bueno, la visión es ser como su Hijo, para hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? En cuanto al hacer, que hagamos acciones ¿qué? Justas, que estemos llenos de acciones ¿qué? Justas en nuestro hacer. Por eso, ser como su Hijo, para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que estemos llenos de acciones justas, llenos de buenas acciones. Amén. Llenos de buenas acciones. Vamos a comenzar por ahí, por las acciones justas. Me gusta mucho Hechos 10:38, y yo siempre lo he orado, siempre pienso en ese Cristo en mí, porque miren lo que dice Hechos 10:38. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo Él haciendo bienes, acciones justas, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuántos se lo saben de memoria? A ver, levanten la mano. Diga: yo ya me lo sé. Uno, ¿quién más? Allá Dubi se está levantando la mano y no puedo ver a los hermanos que están allí, pero son escrituras que deberíamos ¿qué? Orarlas.
cómo Dios ungió. ¿Quién es el ungido? Jesucristo. Y nosotros somos los ungidos por causa de Él en nosotros, no es otra cosa. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús. Y cómo anduvo haciendo Él bienes. ¿Cómo anduvo Jesús? Haciendo bienes. Y ese hacer de Jesús, esos bienes, eran acciones justas. Por causa de Él, de su ser. Él era justo en toda su plenitud. Cuando Cristo estuvo aquí, la plenitud de la justicia caminó entre nosotros. Pero ahora ese justo vive en nosotros. Y el Espíritu Santo reproduce en nosotros el carácter de ese justo. Es que no hay justo sin Él. Amén. No hay justo sin Él, porque Él es el justo. Entonces Jesús caminó haciendo bienes, o sea, obras de justicia y sanando. Sanar era justo para el Padre, por causa de ese Cristo que iba a derramar su sangre, que iba a morir por nosotros, por causa de su obra. Amén. Y Él caminó haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Todo eso era justo. Amén. Las acciones de Cristo fueron acciones justas por causa de quien Él es, justo. Y ahora ese vive en nosotros, nos habita. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. ¿Con quién está Dios? Con Él. ¿Y por qué Dios está con nosotros? Porque Él está en nosotros. Pero si Él no estuviera en nosotros, Dios no estaría con nosotros. Es que a veces decimos, no, Dios está conmigo. ¿Y por qué Dios está contigo? Pues no es por causa tuya, sino por causa de Él en nosotros. Es que Dios está, porque realmente Dios está es con Cristo. Volvamos a escuchar la enseñanza del pastor William. Realmente Dios está es con Cristo. Entonces todas las obras de Cristo, todo lo que Él hizo aquí, estando en carne, ¿fue qué? Fueron acciones justas. Pero ahora ese justo me habita. Aleluya. Ahora vamos a mirar cuáles son esos frutos de justicia o frutos de acciones justas. Miremos lo práctico, vayamos a Efesios. Están obviamente por toda la escritura, pero vayamos a Efesios. ¿Cuáles son esas obras justas de las cuales la iglesia debe estar llenos de frutos de justicia o de acciones justas? ¿Cuáles son esas acciones justas? ¿Cuáles son? Que deben ser ya naturales en nosotros. Para un ave, las aves que vuelan, es natural volar, ¿cierto que sí? Es natural volar. No nos asombramos viendo un ave volar, porque es su naturaleza volar. Pero si al humano se le impartiera la naturaleza de las aves que vuelan, ¿nosotros qué? Volaríamos. ¿Falso o verdadero? Volaríamos si se nos impartiera esa naturaleza. Pero el Padre nos impartió su naturaleza, su ser. Amén, su ser justo. La naturaleza del Padre es justa. Por eso es que nuestras acciones son ¿qué? Justas. Eso es natural. Es natural, aleluya. Entonces, vamos a Efesios. Coge Efesios para que no se duerma. Coge Efesios, abre el libro de Efesios y comience a leer. Yo no voy a leer todo, pero sí vamos a mirar las acciones justas, los frutos de justicia en los que la iglesia debe abundar, pulular. Amén. Entonces dice, versículo 25, Efesios 4, versículo 25. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, hablar la verdad es una acción justa y no decir mentiras. Para los que dicen mentiras. Hablar mentiras o decir mentiras, ¿cuántos saben que mentir es fácil? Y hasta hemos inventado, no, es que es una mentirita blanca. Pero mentir es una acción ¿qué?
injusta. Porque nuestro padre no es Satanás, y Satanás es el padre de la mentira. Entonces, hablar la verdad y no decir mentiras es una acción ¿qué? Justa, de la cual la iglesia debe estar ¿qué? Llena. Y a veces se miente con facilidad por quedar bien. Mentimos, nos justificamos y mentimos. Entonces, una acción justa es hablar la verdad, por eso dice deseche la mentira. Y esa es una acción justa, hablar la verdad. Miremos el 28, el que robaba, no robe más. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto es maravilloso. El que robaba, robar es una acción ¿qué? Injusta. Diga, el Hijo de Dios ya no roba, sino que trabaja. ¿Y para qué trabaja? Tremendo, tremendo. Mire lo que dijo el apóstol Pablo, es que trabaje con sus manos. El que robaba no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Lo que es bueno, porque podemos trabajar en cosas que no son buenas. Haciendo con sus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y nosotros debemos estar llenos de esa visión. Entonces, compartir con los que padecen necesidad es una acción ¿qué? Justa. Es estar llenos de frutos de justicia. Y eso lo produce Jesucristo en nosotros. Eso es por causa del Hijo en nosotros formándose. A medida que el Hijo se forma en nosotros, se va formando el carácter justo del Hijo. Y al formarse el carácter justo del Hijo, cuando nosotros trabajamos para nosotros y para compartir con los demás. Y eso son acciones ¿qué? Justas. Diga, son acciones justas. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De nuestra boca. ¿Qué debe salir de nuestra boca? Palabras que edifican. Diga, de mi boca deben salir palabras que edifican, no palabras que destruyen. ¿Cuántas veces dejamos salir de nuestra boca palabras que destruyen a nuestros hijos? Palabras que destruyen a nuestra familia, palabras que destruyen a nuestros vecinos, palabras que quitan la honra de las personas. Entonces, lo que debe salir de nuestra boca son palabras que edifican al que nos está ¿qué? Oyendo. Diga, esto es justo. Diga, esto es justo. Esto es justo. Injusto es dejar salir palabras corrompidas de nuestra boca. Eso es injusto. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía, llenos de frutos de justicia. O sea, llenos de gente que habla para edificar y no para destruir. Digan amén. Diga, yo estoy lleno de frutos de justicia. Entonces, hablar para edificar es estar llenos de frutos de justicia. Aleluya. El 32. Antes sed del ser bondadosos unos con otros. Ser bondadosos es estar llenos de frutos de justicia. Ser bondadosos son las acciones justas de los santos, pero no por causa de nosotros. No es algo en lo cual nosotros tengamos que esforzarnos. Es algo natural en nosotros por causa del carácter justo que el Espíritu Santo está formando en nosotros. Digan gloria a Dios. Es que así es como funciona.
Por eso el ser es para el hacer. Por eso ser como el Hijo es para hacer las obras del Hijo o hacer la voluntad del Padre, como lo tenemos acá. Entonces, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos. La misericordia y el hacer misericordia es una acción justa que le corresponde a los santos justos. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Nosotros hacemos ¿qué? Misericordia, por causa del carácter misericordioso que el Padre va formando, que el Espíritu Santo va reproduciendo en nosotros. Amén. Todo lo que Dios va gestando en nosotros y va formando en nosotros, nosotros lo manifestamos por medio de acciones justas, perdonándonos unos a otros. ¿Saben que perdonar es justo? Imagínate, si Él nos perdonó a nosotros, de la manera en que Él nos perdonó, dice, perdonémonos unos a otros. Entonces, perdonar es justo. Otorgarle perdón a nuestro hermano es una acción justa por causa de que Él nos perdonó a nosotros. Perdonar, mire, perdonar. ¿Cuántos caminan sin perdonar? Están caminando en injusticia. Porque es injusto no perdonar. Para el Padre es injusto cuando no perdonamos. Y así camina mucho hijo de Dios, así anda, llenos de resentimiento, de amargura, de falta de perdón, llenos de ira. Por eso dice ahí también la palabra airaos, pero no pequéis. Nos podemos airar, pero sin pecar, porque la ira da lugar a muchas cosas, a vulgaridades, a malos tratos, a que salgan de nuestra boca no palabras que edifican. Por eso dice airaos, pero no pequéis, porque pecar es un acto de injusticia. Pecar es un acto de injusticia. Y también dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nos acostamos bien enojados, nos vamos a dormir bien enojados. Y entonces dice, ni deis lugar al diablo. Yo estoy segura que cuando nos acostamos así, el diablo viene y trabaja. Y todo esto está reflejando lo que es llenos de frutos de justicia. Entonces, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que nosotros no podemos vivir como quien no perdona, porque esto es un acto de injusticia. ¿Cómo está nuestro corazón? Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad en amor. Diga, yo ando en amor. Yo ando en amor. Ser misericordioso, perdonar, ser bondadoso. Todo esto es andar ¿qué? En amor. Todos los días de mi vida. Diga, yo ando en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Amén. Todo esto son obras de injusticia. Fornicación, impureza, la avaricia. La avaricia es una acción injusta que no corresponde a los santos, que no corresponde a los justos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Caminar todos los días con acciones de gracias en nuestra boca, que usted se levante y lo primero que diga es, Dios, gracias. Señor, gracias. Acciones de gracias, mire lo que está diciendo. Acciones de gracias es estar llenos de frutos de justicia. Y el apóstol Pablo oraba por iglesias llenas de frutos de justicia. O sea, una iglesia donde todos estamos llenos de acciones de gracias. Todos los días agradeciendo a Dios
por todo, en todo. Aleluya, digan gloria a Dios. Así que las acciones de gracias es dar frutos de justicia. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 11 del capítulo 5 de Efesios, mire, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprendedlas. No participéis, ¿de qué? De las obras infructuosas de las tinieblas. Voy a decir algo muy práctico. Los 31 de octubre, la fiesta diabólica del Halloween. Cristianos, hijos de Dios, disfrazando a sus hijos y llevándolos a participar de esas obras infructuosas de las tinieblas. Eso es un acto, son acciones injustas. ¿Quién dijo que nosotros participábamos de esas fiestas diabólicas? Pero es increíble ver cantidad de hijos de Dios participando de esas fiestas. ¿Usted los ha visto? Yo los he visto, vistiendo a sus hijos y tan bonito que te ves, vamos a celebrar el Halloween. Eso es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué dice el Señor? Que las reprendamos. Amén, que las reprendamos. Para poner un ejemplo, versículo 18, no os embriaguéis con vino. Los que cristianos, hijos de Dios, embriagándose con vino. Eso es una acción ¿qué? Injusta. Son acciones injustas que no reflejan el carácter de Cristo. ¿Qué tal usted? Que yo soy hijo de Dios y borracho y tirado en el piso. Y así hay muchos, pululan, porque no entienden lo que han recibido por gracia al Hijo. Porque todavía no han entendido que el carácter del Hijo, el Espíritu Santo lo reproduce en nosotros y lo estorban el Espíritu Santo. Lo estorban, porque nosotros estorbamos al Espíritu Santo para que Él no reproduzca en nosotros el carácter de Cristo. Le hacemos frente al Espíritu Santo, nos oponemos. Lea Gálatas 5, el capítulo 22. Ahí está, cómo nosotros resistimos al Espíritu Santo. Por eso es que acá en Efesios dice que no entristezcamos al Espíritu Santo. ¿Cuándo entristecemos al Espíritu Santo? Cuando estorbamos que el Espíritu Santo forme al Hijo en nosotros. Y no permitimos que el Espíritu Santo forme al Hijo en nosotros, porque andamos en las obras de la carne. Entonces por eso dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y mire que son obras de justicia, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las acciones de gracias, hablando entre nosotros. Eso era lo que el apóstol Pablo pedía, iglesias llenas de frutos de justicia, iglesias donde la gente hablamos, no participamos de, como dice acá, de vulgaridades, de chistes de doble sentido, amén, de vulgaridades, de groserías. No nos reunimos para eso, nos reunimos para hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, con acciones de gracias. Todo esto son obras de justicia. Todo esto es estar llenos de frutos de justicia. Digan amén. Y es lo natural en nosotros. ¿Y por qué? Por causa de Cristo formándose en nosotros. Todas estas son acciones justas. Mire el capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es justo, es una acción justo que un marido ame a su mujer. ¿Es una acción justa? Es justo que un marido ame a su mujer. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Mire la altura de un marido para una esposa. Amar a su esposa es una acción ¿qué? Justa.
es justo por causa del amor que el Señor derramó en nuestros corazones y que lo derramó como semilla, pero que va creciendo. Así que el amor del esposo por una esposa va ¿en qué? En aumento. Pero ahora a los 5 años ya no la amo, ya está amando otra. Y se justifican, y justifican el divorcio, hermanos. Hijos de Dios justificando el divorcio. No han entendido nada de la vida del Hijo en mí. No han entendido nada del ser como Jesús. Y se divorcian y se vuelven a casar. Deliberadamente lo hacen. Y acá en la tierra podemos hacer lo que nos plazca, pero algún día estaremos en su presencia, dándole cuentas de nuestras obras. Porque nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones justas. Vamos a ir al tribunal de Cristo y en el tribunal de Cristo se van a abrir los libros, donde están anotadas todas nuestras acciones justas. Digan amén. Gloria a Dios. Así que maridos, amad a vuestras mujeres. Pero también le dice a la mujer que respete a su marido. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a su marido. Entonces, respetar al marido, digan mujeres, respetar al marido es una acción ¿qué? Justa, no irrespetarlo. Y esto es por causa de él en nosotros. Diga, por causa de él en nosotros. Ahora mire lo que dice el 6. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. La obediencia de los hijos a los padres. Hijos, obedeced en el Señor, o sea, en Cristo. Porque nuestra obediencia es en Él. Mire cada palabra de la Biblia, el sentido que toma. Hijos, obedeced en el Señor, o sea, en Cristo, porque nuestra obediencia es en Cristo. Nuestra obediencia es la del Hijo en nosotros. Un hijo que todos los días se forma. Amén. Y lo que no se forma, se deforma. Por eso hay caracteres tan deformados de los hijos de Dios, porque el hijo no se forma. Y terminamos todos deformes espiritualmente, con todo el carácter del viejo hombre. Y para esto nos salvó Dios, nos salvó para que lo reflejemos, nos salvó para que mirando a Cristo, reflejemos a Cristo y su nombre sea glorificado. Digan aleluya. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Qué es justo? Que los hijos obedezcan a sus padres. Es justo, diga es justo, pero ahora es increíble. Uno ve a un chiquito así y la mamá le está diciendo algo y el chino le está haciendo y se le está enfrentando. Esos chiquitos así se enfrentan. Yo digo, ay Dios, ¿dónde están esos padres educando a sus hijos? Una varita en la colita. Pero ahora desechamos lo que dice la palabra, ¿no? Porque como dice la palabra, que eduquemos al niño y parte de la educación del niño es la varita, pero sin ira. La vara de la corrección sí, tiene un efecto en los hijos, pero ahora, claro, no se hace y esos niños chiquiticos hacen lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren, esto ahora abunda y es como ellos quieren y ellos son los que le dicen al papá y a la mamá lo que tienen que hacer. Entonces fíjate que esto es ¿qué? Justo, obedecer. Honra a tu padre y a tu madre. Amén, honrar a papá y a mamá, diga es justo, honrarlos todos los días de nuestra vida. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que para nosotros es que honrar a papá y mamá, a pesar de, es una acción que
justa. Es una acción justa de los santos y tiene promesa. ¿Para qué? Diga, para que me vaya bien y para que sea de larga vida sobre la tierra. Tiene promesa. Entonces todo esto son acciones justas y esto era lo que el apóstol Pablo oraba, que la iglesia fuera llena de frutos de justicia, llenas de acciones de justicia, obedecer a los padres, honrar a los padres. Nosotros como adultos ya que honramos a los padres, los honramos. Y dice el Señor, para que les vaya bien, para que sean de larga vida sobre la tierra. Pero también le dice a los padres, oiga, no provoquen a ira a sus hijos, porque hay padres que provocan a ira a sus hijos. ¿Usted ha visto a padres provocando a ira a sus hijos? Sí, son provocadores, son insensatos y provocan a ira a sus hijos. ¿Esto es qué? Injusto. Diga, yo no provoco a ira a mis hijos, porque eso es ¿qué? Injusto. Amén. Entonces, dice la palabra, porque no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Cómo debemos criarlos? En disciplina y amonestación del Señor. Y diga, esto es justo. Diga, yo crío a mis hijos, como dice la palabra, en amonestación, en disciplina y amonestación del Señor. Esto es justo. Para los que no se han casado, para los que van a tener hijos. ¿Cómo es que debemos criar a nuestros hijos? Amonestándolos en el Señor, en la palabra, en la disciplina del Señor. ¿Saben que al que es hijo el padre disciplina? Y al que no es hijo, el padre no disciplina. Así que la disciplina cuando viene del padre es una disciplina buena. El versículo 5, esclavos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, pueda que ahora, pues nosotros, pues no hay esclavitud, pero sí hay jefe y hay subalterno. Entonces, para los que somos subalternos, ¿cómo es que dice la palabra? Debemos obediencia. Amén, obediencia. Y estas son acciones ¿qué? Justas. Y esto testifica de Cristo. En realidad un cristiano en sus trabajos, un hijo de Dios, en sus labores diarias, en sus empresas, debe testificar a Cristo. ¿Cómo? Obedeciendo. Obedeciendo a Cristo. Por eso dice esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pero también le dice a los amos, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay ¿qué? Acepción de personas. O sea, nosotros somos los que tienen empleados, tienen acciones ¿qué? Justas con los que les sirven. A veces hay tanta injusticia de esos jefes para con esos ¿qué? Subalternos. Operan en tanta injusticia, pero el Señor le habla tanto al uno como al otro. Pero nosotros debemos estar llenos de ¿qué? De acciones de justicia. Amén. Todo esto es estar llenos de frutos de justicia. Me gusta mucho que entre todo esto que el apóstol Pablo escribió, miremos el versículo 5, el versículo 9. Él está hablando de todo lo que son acciones justas. Pero en el versículo 9, que está ahí como intermedio, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu ¿en dónde? Diga en mí, en mí. El fruto del Espíritu en mí es en toda ¿qué? Bondad, justicia. Justicia, acciones justas. Mire lo que dice otra versión. Otra versión dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Diga, la luz que está en mí produce. ¿Quién es la luz? Cristo. Él mismo produce en nosotros todo lo que es ¿qué? Justo.
Por eso es que nuestras acciones son justas, porque Él produce en nosotros un carácter que justo. Ver a un hijo de Dios caminando toda su vida, haciendo obras injustas, eso es raro. Diga, eso es raro. Robando. Por ejemplo, robando, diciendo mentiras. Y así hay gente que puede pasar 20 años congregándose, viniendo a la iglesia todos los domingos, diciendo mentiras, no le obedece a nadie, en adulterio, en fornicación, en avaricia, porque nunca entendió que la luz que nos habita es la que produce en nosotros todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero. Digan amén, aleluya. Por eso el apóstol Pablo hace ese y está entre paréntesis, porque tiene sentido y la traducción es muy linda. Pues esa luz que está dentro de ustedes, este es Cristo, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Entonces, estamos hablando de acciones justas. Acciones justas, un reflejo del carácter justo en mí. Es un reflejo. Nuestras acciones justas son un reflejo del que nos habita, del carácter del que nos habita. Amén. Aleluya. Por eso, miren lo que dice Hebreos. Me gusta mucho Hebreos y lo oro mucho. Y si usted quiere, téngalo ahí como una oración de referencia. Órelo. Dice que el Dios de paz, Hebreos 13, el capítulo 20, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Versículo 21, os haga aptos en toda ¿qué? Obra buena, o sea, acción buena, acción justa. ¿Quién es el que nos hace aptos? Para todo lo que es justo, para toda obra justa, para toda obra buena. El gran pastor de las ovejas, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, por la sangre del pacto eterno, porque sin sangre esto sería imposible. Amén. Sin cruz, sin resurrección, no podríamos estar hablando de esto. Pero por eso dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, el hacer la voluntad del Padre. Él es el que nos hace aptos, Él es el que nos capacita. Miren lo que dice el versículo, ese mismo versículo. Entonces el 21 dice, os haga aptos, Él es el que nos capacita en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. Diga, haciendo Él en mí. Esto solo lo entiende uno que se ha nacido de nuevo. ¿Cómo así que haciendo Él en nosotros? Haciendo Él en mí. ¿Qué hace Él en mí? Lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diga, es haciendo Él en mí. Es haciendo Él en mí. Todo lo que nosotros hacemos es Él en mí. Y termino con 1 de Juan 2:29. Vayan a 1 de Juan. Haciendo Él en mí. Mire, haga esa oración. Yo la hago casi todos los días. Gracias, Padre. Tú eres el que me haces apta, Señor amado, para toda obra buena. Gracias, Señor, porque es haciendo Él en mí, haciendo del hacer, haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él. ¿Quién es el que hace todas las obras? Él. Todo lo que es bueno lo hace Él por medio de nosotros. Por eso es que la gloria es para Él, iglesia. Cuando usted haga una obra, no se dé la gloria. Diga, ay, yo tan lindo. Dele la gloria a Él, porque ese es el hacer de Él por medio
de nosotros. Y mire lo que dice primera de Juan 2:29. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Concluyo con esto. Ya que sabemos que Cristo es justo, ¿cuántos salen sabiendo aún más que Cristo es el justo? Y ese Cristo nos fue dado, vino a nosotros. Somos el templo del justo. Mi casa, yo soy templo de ese justo. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo, ¿cuántos son hacedores aquí de lo que es justo? Son hijos de Dios. Otra versión dice, son nacidos de nuevo. ¿Cuántos son acá nacidos de nuevo? Aleluya. Padre, te damos gracias. Así que ese carácter justo trae manifestaciones justas. Por eso el ser, como el Hijo, es para el hacer las obras del Padre. Y las obras del Padre son obras justas. Dar es justo. Diga, dar es justo. Y recibir es justo. Por eso una vez el Señor me dijo, pidan lo que es justo. Y la iglesia, la escritura nos enseña a dar y a pedir. Y más bienaventurado es dar que recibir. Pongámonos de pie, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdadera. Dilo conmigo, gracias, Señor. Tu palabra es la verdad, Padre. Gracias, Señor, por el carácter justo del Hijo que me fue dado, Señor, que me fue impartido, Padre. Gracias por el Hijo en mí formándose, Señor soberano. Gracias, Padre, por el Hijo en mí creciendo, Señor. Gracias por una iglesia llena de frutos de justicia, Señor. Jesús, gracias. necesitamos ser Gracias, Padre. Dile, dame más de Cristo, Señor. Dile, dame más de Él. Dile, Señor, yo recibo el crecimiento de Cristo en mí. Recíbelo. Dice que la iglesia va recibiendo el crecimiento. Y Él debe crecer en nosotros, iglesia, para que la iglesia sea llena de frutos de justicia, de acciones de justicia, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que es justo. Señor, gracias. Te doy gracias, Padre, porque tú me haces como el Hijo, Señor. Gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser.